aumentaron por encima del impuesto ya establecido. El monto de esos impuestos lo sacó por otro lado. ¿Qué sentido? Luis Abinader propuso en una de las rendiciones de cuentas que dio para la revisión de la ley de hidrocarburos 112-00. Los altos costos de los combustibles en República Dominicana. Veamos esta formulita. Impuestos anuales. Parte de la mafia fundamental de los combustibles. ¿Cuál es el desglose de esos ajustes que se le hicieron a la ley de hidrocarburos? A Metaldón se le exonera el combustible que utiliza. La ley sí fue modificada para aumentar. El precio del combustible es inconstitucional en cuanto al impuesto. Amigos de YouTube, aquí tenemos nueva vez la presencia de Remberto Pichardo Juan, líder del movimiento C3, Ciudadanos contra la Corrupción, que tiene un nuevo recurso sometido ante el Tribunal Constitucional para que se desmonten los impuestos a los hidrocarburos de la República Dominicana, aquellos que se colocaron y que nos golpean tan fuerte. ¿Cómo estás? Bien, bien, complacido de estar aquí como siempre. Cuéntanos cuál es el recurso que tú estás sometiendo y cuál es la base fundamental del mismo. Nosotros sometimos una acción en declaratoria de inconstitucionalidad contra artículos de 3 leyes que aumentaron por encima del impuesto ya establecido a los hidrocarburos por la ley 112-00 de manera excesiva y abusiva los impuestos a los hidrocarburos en República Dominicana. Porque todo el mundo cree que los impuestos que están pagando ahora lo estableció la ley 112-00 y no fue así. La ley 112 regula lo que son el pago del impuesto por los combustibles en República Dominicana. La ley 112 es del año 2000, pero luego en el año 2005 y en el año 2006, esa ley en cuanto a los combustibles y otros artículos se refiere, sufren un aumento. Vienen porque en esa época Leonel Fernández se sintió que tenía la necesidad de ingresar a la República Dominicana al Tratado de Libre Comercio, el DRCAFTA, que tenemos nosotros como suscriptores y 4 países más que nos beneficiamos de que se nos exoneraban los impuestos aduanales, que es lo que se conoce como los aranceles, de muchos productos, incluyendo productos norteamericanos, porque Estados Unidos está dentro del tratado. Pero él, para no dejar que el pueblo dominicano disfrutara de ese beneficio que iba a tener de no tener que pagar esos impuestos, lo que hizo fue que el monto de esos impuestos lo sacó por otro lado. ¿Qué sentido? Hizo una ley de compensación fiscal, que es la 557-05, para que aumentaran los impuestos en otros productos en la misma proporción que se dejaban de pagar aranceles aduanales por la entrada de nosotros al tratado del DRCAFTA. Entonces, aumenta, y en el año subsiguiente, que fue en el 2006, también hace lo mismo de nuevo y vuelve y aumenta los impuestos a una serie de artículos, incluyendo los combustibles. ¿Te fijas? O sea, nosotros no nos beneficiamos de la firma del DRCAFTA para nada. En papeles, nosotros salimos como, pero mira, el pueblo dominicano tiene el beneficio de que no paga impuestos aduanales por una serie de productos, pero en realidad no lo cobraron por otro sitio, y ese sitio fue básicamente los impuestos, los hidrocarburos, los combustibles. Sí. Luego pasan 6 años. Fíjate que pasamos por el 2005, 2006 y ahora estamos al 2012. Leonel saliendo del poder. Se arma el lío a nivel internacional, los partidos políticos dicen que Leonel, con tal de no caer preso, porque Hipólito Mejía lo amenazaba de que lo iba a trancar, como él dice, tiró el Estado Dominicano por la ventana y regó cuartos estatales para la campaña. Eso fue un desastre. Al punto tal de que, si mal no recuerdo, la misma OEA dijo que sí, que se había verificado un uso de los fondos públicos en campañas electorales. Leonel lo hace para poner a Danilo Medina de presidente y dejar a su esposa, Margarita Cedeño, como vicepresidente. O sea, pasaría de primera dama a vicepresidente. Cuando Danilo asume,
hace Danilo la famosa declaración, a mí me dejaron una cartera vacía. Recuerdo. Era cierto porque había un déficit fiscal de 187.000 millones de pesos, cuyo paradero era desconocido, al punto de que el CES, Consejo Económico y Social, hace una especie de informe económico sobre el faltante y dice que la desaparición de ese dinero es penal, es criminal, y solicita participación ciudadana con ese informe en el año 2013, una investigación al en ese entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Esa solicitud de investigación tenga vetada todavía en la Procuraduría General de la República. Eso no ha tenido curso. Es el expediente más grande de corrupción administrativa que existía en la República Dominicana y con el que se toparon la nueva composición de la Procuraduría General de la República, que es Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Wilson Camacho. Pero volviendo al tema entonces de los combustibles. Danilo promulga la ley 253-12, que es lo que nosotros conocemos como el paquetazo fiscal. Ahí sí. ¿Te acuerdas que hubo marcha, hubo protesta, le hicieron muchísimas protestas a Funglode? Ahí salen los videos del pueblo vociferándole una serie de cosas a Leonel Fernández. Pero como quiera, pasaron la ley. Y en esa ley se da el último aumento a los combustibles en República Dominicana, y ese fue por tabla. O sea, con ese, la gasolina, el galón de gasolina premium, se le sumó, se le adicionó un impuesto que sobrepasa los 60 pesos, 63 punto algo pesos. Al galón de gasolina regular, 58 pesos. Y por ahí María se va. Pero ¿qué sucede? No es que un impuesto sustituye otro. Es que se le va sumando. Entonces, al final, tú terminas pagando básicamente casi la mitad del precio del galón de gasolina en impuestos. En impuestos. Impuestos que no tienen razón de ser. Primero porque había una ley que establecía un impuesto y que la causa por la cual lo subieron 3 veces después son de cuajo inconstitucionales y de intentar justificar ese aumento. Por ejemplo, con la última, con la ley 253-12, por un déficit fiscal del año 2012, ahora en el 2023 resulta ridículo. O sea, no tendría razón de ser. No, es que no la tiene. No la tuvo e inmediatamente se corrige el déficit fiscal, porque la ley se promulga para corregir un déficit fiscal de ese año, por un faltante de ese año. Recuérdate que el presupuesto nacional se recauda el del año próximo en este año. ¿Qué significa eso? Danilo llega el 2012, da la ley en el 2012, aumenta los impuestos. Se supone que lo que se va a recaudar en el 2012 es lo que va a componer el presupuesto del 2013. ¿Verdad? Sí. Entonces, el presupuesto ya del 2013, si no tiene un déficit inmediatamente, o el del 2014, para darle 2 años, inmediatamente desaparece ese déficit. Ya la ley que se motiva para poder llenar ese hoyo debe de desaparecer. Sí, pero el tema es que, por ejemplo, cada vez que se solicita el presupuesto, se estima y se coloca también un tema del déficit fiscal. Todos los gobiernos lo hacen de esa manera, que después compensan con préstamos. Y es lo que pasa en la actualidad también. Entonces, si tú lo compensas con un préstamo, ¿dónde queda el déficit? Porque si tú pides un préstamo, no debes de agarrar y tener una vía indirecta y una vía directa para compensar exactamente el mismo déficit. Porque entonces, eso en dominicano. Sí. Yo cojo prestado 100 pesos. Te lo cobro a ti en impuestos, entonces también pido el préstamo para los 100 pesos. Estoy cobrando 2 veces. 2 veces. Entonces nosotros lo pagamos 2 veces, más los 100 pesos se perdieron de cuajo, van 3 que lo estamos pagando los 100 pesos. Sí. ¿Te fijas? Entonces, tú no puedes tener los mismos mecanismos de reposición de ese dinero, cobrando el dinero varias veces al pueblo dominicano y pretender que la ley todavía tenga una justificación para su existencia. Porque se supone que si tú agarras y aumentas los impuestos
es para que la diferencia sea inmediatamente recaudada y ese hoyo se tape. Pero tú no puedes agarrar, subir los impuestos para tapar el hoyo de manera directa y aparte de eso, para ese mismo hoyo pedir un préstamo. ¿Te fijas? Tienes razón. Y entonces, ¿cuál es el desglose de esos ajustes que se le hicieron a la ley de hidrocarburos? ¿De qué porcentaje será? Tú tienes un valor de 13 pesos, tú tienes un valor, si mal no recuerdo, de 14 y tú tienes un aumento por tabla de 60 y pico. Estamos hablando de gasolina premium. Sí. Así de sencillo. Más los 18 pesos de la ley 112, porque tampoco fue que lo dejaron de cobrar. Entonces, si tú agarras y tú le sumas más o menos, tú tienes... En términos porcentuales, ¿qué representa 100 y eso? pico de pesos por galón. 120 por ahí. Más o menos. 120 pesos más por cada. redondeado, 100 y pico de pesos, 120. Cuando Hito hizo el video de la formulita, él estaba diciendo la verdad. Que él dijo, ustedes pagan la mitad del precio del combustible en impuestos. Él dijo la verdad. El tema es que después entonces no cumplió con el pueblo dominicano porque se prometió este mismo gobierno que se iba a modificar la ley de hidrocarburos para ir desmontando esos impuestos a lo que tú estás haciendo referencia. No solo eso, se iban a arreglar dos cosas. Dos. Esa ley se supone que regulara o creara una estructura completa para el precio de los hidrocarburos. El precio de los hidrocarburos lo componen dos elementos. Primero, los impuestos que se cobran y segundo, la oferta que se hace en el mercado, que tiene cierto tipo de regulaciones por industria y comercio, a nivel comercial, porque es una actividad comercial. Entonces vamos a suponer, yo vendo un producto, el producto cuesta 100 pesos, vamos con los 100 pesos redondos. Me están cobrando a mí 100 pesos de impuestos. Y yo quiero tener una ganancia de por lo menos 50 pesos. Cuando yo vendo el producto, entonces ahora el producto cuesta 250 pesos. Pero ese precio que yo te estoy dando a ti para que me lo compre, está compuesto de varios elementos. Claro que sí. Lo comercial es al precio que yo lo compré más mi ganancia. Y lo estatal son los impuestos. 100 pesos de impuestos, los 100 pesos que yo pagué por el producto, más los 50 que me voy a ganar. Y eso iba a regularlo todo. Ese proyecto de ley se supone que estructurara todo eso. Ahora, en cuanto a la parte de los impuestos, esa está bastante clara. Fue la que nosotros atacamos a través de la acción en declaratoria de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por una sencilla razón. Son contrarias a dos artículos de la Constitución, 217 y 244. Y esos artículos contemplan el siguiente principio, que es que el Estado debe de garantizar el desarrollo humano, léase, económico del pueblo dominicano. Sí, señor. Entonces, tú no puedes sofocar al pueblo dominicano porque le estás quitando su desarrollo. Desde el momento en que tú lo pones a pagar impuestos excesivos, tú estás menguando la economía o el excedente de esa economía que es la que le permite crecer. Pues, ¿cuáles son los dineros que tú inviertes en el crecimiento de tu negocio? Lo que te sobran, lo que tú te estás ganando. Claro. Pero si yo agarro y te quito eso para que lo pagues de impuestos, tú nunca creces. Tú te quedas igualito. Y cuidado si quiebras, porque yo te estoy aumentando los impuestos, pero tú no estás creciendo. Y tú dirás, pero aquí hay muchísimos negocios que crecen. Y yo te diría, busca de quiénes son y dime si esas personas tienen negocio con el Estado. Y te vas a dar cuenta de que los únicos que crecen son el mismo grupito parasitario de empresarios que tienen todos los sitios donde hay un beneficio estatal cogido. Porque a ellos no les molesta pagar cualquier número de impuestos porque el flujo de dinero que manejan es directo del Estado de esos impuestos que se recaban. Y de las exoneraciones, Remberto. Las pagamos nosotros. ¿Tú las contemplas ahí en esa solicitud que tú haces? No. ¿Y a cuáles empresas reciben esas exoneraciones, Las exoneraciones de impuestos no. de hidrocarburos? Las Por la exoneraciones, importación de hidrocarburos. las exoneraciones se supone que son un privilegio que se da por una designación legal o por llenar
ciertos requisitos como exigencia legal. Por ejemplo, las generadoras eléctricas que invertían su energía, su generación en el sistema energético nacional, le son exonerados los impuestos que están dentro de la tabla que se utilizan, como el fuel oil, por ejemplo. Entonces tú tienes a Metaldón, que hasta donde yo sabía era una empresa de manejo de metales, fundición, fábrica de varillas, etcétera, etcétera, como generadora eléctrica. ¿Te fijas? Y eso no es de ahora, estamos hablando de que yo encontré muchísimas resoluciones de industria y comercio de hace 10 años atrás. Entonces, a Metaldón como generadora eléctrica se le exonera el combustible que utiliza. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien ahí que pueda determinar, y no estoy diciendo con esto que lo hayan hecho, pero hay alguien que pueda determinar ahí si esa energía eléctrica que se producía se invertía en el sistema energético nacional o en la fabricación de su propio producto? Sí. ¿Cómo se puede determinar que el combustible que se le exoneró tuvo el destino que se supone que tuviera por ley? Y así tú tienes muchísimos empresarios o parte del empresariado, de ese empresariado, metido en generación eléctrica. Tú tienes el sector hotelero con exoneraciones. Tú tienes una serie de negocios, precisamente de la misma cúpula empresarial, Sí. que se supone deban de crecer por su propia actividad comercial. En un cochecito pago por el Estado, y cuando tú hablas de pago por el Estado, es pago por el pueblo dominicano. De nosotros, de la costilla de nosotros. Donde nosotros siempre acabamos soportando los gastos que se supone que ellos soporten y que salga de su ganancia. Porque el negocio que no deje el beneficio suficiente para poder pagar sus gastos y generar una ganancia, debe de abandonarse. Pero eso no pasa aquí. Porque nosotros somos los que soportamos siempre el pasivo o los pagos o el negativo que tenga ese negocio. ¿Y cómo va el recurso, Remberto, ante el Tribunal Constitucional? ¿Cuáles pasos debe agotar No, ya para eso, que se falle? Eso quedó en estado de fallo y eso quedó en manos del Tribunal Constitucional. Mal no recuerdo, tienen 3 meses para fallar el recurso. Expectativas sobre él. Veremos si tenemos Tribunal Constitucional. ¿En qué sentido? Oh, pero ven acá, mira. Si tú te vas a la audiencia, la Procuraduría General de la República, yo todavía no he participado en un recurso que yo recuerde de inconstitucionalidad en la cual la Procuraduría haya estado de acuerdo con nosotros como accionantes. Tampoco lo he visto nunca las veces que he ido al Tribunal Constitucional, porque en el Tribunal Constitucional hay un representante del Estado que es un Procurador General adjunto de la Procuraduría General de la República. Todavía no lo he visto la primera vez concluir que se declare inconstitucional el artículo tal de la ley tal, por ser contrario a la Constitución. Nunca. ¿Y quién está representando A Miriam Germán Brito. No, perdón. ¿Quién está representando a la parte estatal, industria y comercio? ¿Quién lo está haciendo? Como fue una ley, a quien necesitó fue a la Cámara de Diputados y al Senado. Porque se ataca una ley directamente, quienes tienen que ir a defender son las personas que promulgaron la ley. ¿Y quiénes han ido ahí? Fueron los dos comparecieron a través de sus representantes, dieron un informe que es la manera en la cual sus abogados quedan autorizados para, en nombre de esos dos cuerpos legislativos, pedir al tribunal que se declare inconstitucional, que se rechace la acción interpuesta por la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, etcétera, etcétera. A ellos les toca defender su papel, pero ríete. Cuando Yadira Marte tuvo su encuentro con Farideh Raful, habíamos más personas en la oficina, y ella subió un video, porque yo estaba presente, de una pregunta que yo le estaba haciendo a Farideh. Y una de ellas fue, ustedes tienen una persona, un equipo, un órgano, que le dé seguimiento a la ley que ustedes promulgan. Y la respuesta de Farideh fue, si tú supieras que no. Digo yo, entonces ustedes promulgan leyes
cuyo efecto ustedes desconocen. Ay, ay, Ustedes no saben la aplicación que tiene la ley. En la práctica. Básicamente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si tú promulgas una ley y la ley afecta el crecimiento o el desarrollo humano del pueblo dominicano, inmediatamente debe de haber una modificación de esa ley. automáticamente. Porque no todos los productos tienen el mismo efecto sobre No. la economía nacional. Los hidrocarburos o los combustibles, vulgarmente hablando, lo afectan. Es un impacto todo, directo todo, en la todo. cadena de suministro, en la cadena del Todo. servicio y en la compra y venta de toda la actividad propia de la economía. Porque una persona que tiene que traer plátanos de Barahona, por ejemplo, hacia la ciudad de Santo Domingo, Exacto. se ve impactada por cada galón de combustible que exacto. tiene que comprar Exacto. para que ese plátano pueda ser vendido en el mercado local, en el mercado nuevo. Sí. Pero cuando tú tienes que gastar, por ponerte un ejemplo, 6,000 o 10,000 o 12,000 pesos en un flete, ya tú sabes que eso automáticamente tú tienes que colocarlo al precio del plátano para poder compensar. Sí, si porque no, como dijimos no es ahorita, negocio. porque si no, como dijimos ahorita, si tú no tienes el dinero para pagar ese combustible que tú gastaste y tener una ganancia de él, tú vas a dejar la actividad económica. Ahora fíjate, estamos hablando de un camión de plátano y le pusimos precio de 6,000 a 8,000 pesos de combustible, vamos a ponerle 8,000. Y vamos a suponer que eso le dé un precio a ese plátano de 10 pesos, para ponerle un número. Imagínate que el Tribunal Constitucional acepte la acción de nosotros, declare inconstitucional ese aumento excesivo de impuestos y le quite casi la mitad al precio del combustible. Ese plátano inmediatamente costaría 5 pesos y no 10. Tiene que bajar automáticamente. Inmediatamente. Y eso pasaría con el pollo, con el arroz, con la habichuela, Con todos los con el productos de aceite, consumo. con todos los productos de la canasta básica, de un solo fuetazo, inmediatamente. Bueno, Y baja también el costo del pasaje, Remberto, Todo, porque una persona todo. que pagaba si tú pagas 60 pesos para llegar a tu trabajo, ahora vas a pagar 30. Sí. Así de sencillo, todo va a cambiar. El precio de todo baja inmediatamente. Y eso es solo a nivel de impuestos. Ahora vamos a adicionarle eso, por eventos recientes que ocurrieron, la parte de la comercialización de los combustibles. Yo vi, y van a decir que nosotros le hemos dado duro al tema, pero es que sale en todos los lados. Yo vi a Ubiere en video dando declaraciones de que había mafias que no permitían que el precio de venta del combustible bajara. Se refería a la parte comercial. De los dueños de las estaciones de combustible del país. Exactamente. Y él dijo- que la ley sí fue modificada para aumentar el margen de ganancia y que el promedio de la región es de un 16 y que aquí en la República Dominicana casi Exacto. llega a un 30. Exacto. El beneficio de ellos. ¿Y a quién mencionó? Él dijo que a nuestro amigo Gilbert Villo. Sí. Él dijo que Gilbert Villo encabezaba una estructura criminal, lo dijo Ubiere, no nosotros, ahí está el video. Una estructura criminal que tenía controlado el mercado de los combustibles y no permitían que los combustibles se bajaran. Y que responsabilizaba al presidente Luis Abinader de su vida si le pasaba algo. Y que cada peso que ese señor, refiriéndose a Gilbert Villo, ganaba en combustible, se lo mandaba, que es una cosa que hemos dicho muchísimas veces aquí, lo dijo el gobierno de Canadá y lo dijo el gobierno de Estados Unidos, a la banda criminal haitiana para que siguieran operando allá y aterrorizaran el pueblo haitiano y cruzara la frontera República Dominicana huyéndole a la violencia. Pero ¿qué te parece si colocamos ese video para que el público pueda ver esas expresiones de Juan Ubiere? Ahí lo tienen, señores. Ese es prácticamente quien tiene secuestrado el Palacio Nacional, el haitiano multimillonario que financia a las bandas haitianas, parte de la mafia fundamental de los combustibles, del monopolio, del oligopolio. Bueno, Remberto, ahí están las declaraciones de Ubieres, donde justamente es lo que tú indicabas. Entonces tenemos que el precio del combustible es inconstitucional en cuanto al impuesto
y según las declaraciones de Juan Ubiere, es ilegal en cuanto al precio, en cuanto a la parte comercial. ¿Te fijas? Entonces, eso a nosotros nos deja ver por qué Luis Abinader propuso en una de las rendiciones de cuentas que dio, porque una eso promesa. fue un discurso. Sí, me place decir aquí que estamos depositando un proyecto de ley el cual va a estructurar el mercado de venta de los combustibles, y por ahí se fue. Es más, lo vamos a poner, mírenlo ahí, lo que dijo. Que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Hidrocarburos 112-00, con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. Los altos costos de los combustibles en República Dominicana. Durante años, de forma sistemática, se ha abusado de este país. Ahí está también el otro video, porque los videos son los principales enemigos. Sí, sí. Porque dice muchas cosas que después no puede sostener. Sí, pero él depositó el proyecto en el Senado. Lo depositó junto con 2 proyectos más. Depositó ese proyecto de ley, depositó el proyecto de ley que iba a modificar la ley de compra y contrataciones públicas. ¿Te acuerdas? Sí. Que ellos prometieron modificar esa ley porque esa ley no tenía una parte penal en ella, que tuviera su propia tipificación. Que se la quitó Leonel. Sí. Que se la quitó Leonel. Sí. Que era que estipulaba penas de 2 hasta 5 años en prisión, Sí. por la violación a la ley de compras y contrataciones. Sí. Entonces esto lo iban a someter y todavía no ha pasado. No, ellos lo sometieron. Y sometieron también el de fideicomiso. Los 3 proyectos de ley, hay una publicación del mismo Palacio donde Antoliano está depositándolo ante el Congreso y tú sabes, la fanfarria, una comisión, Sí. él pasando y el otro recibiendo, ya está su foto. Sí. Pero el único que ellos fueron a mover en el Senado fue el de fideicomiso público. Ese sí. Dejaron perimir o que se vencieran los otros 2, que era, el primero, la ley de hidrocarburos, la que lo iba a estructurar nueva, y la nueva ley de compra y contrataciones que iba a penalizar la acción o las violaciones a esa ley. Ahora, ahí se nota el interés que tiene este gobierno en muchas cosas, porque, por ejemplo, para citarte el caso de Wellington Arnott, ellos modificaron la ley de INAPA para permitir que alguien que no es un ingeniero, sino un abogado, fuera a dirigir esa institución. Entonces, ahí se nota el interés. Eso lo hicieron en un tiempo récord, porque tienen el Congreso a su favor. Mientras tanto, esto que nos beneficia a todos nosotros, al pueblo dominicano, a eso no, eso déjalo ahí por ahí guardado. Pero Antoliano dijo por qué querían a Wellington ahí, públicamente. Cuando se empezó a cuestionar por qué Wellington, o mi amigo Wellington, porque nos conocemos hace muchísimos años, iba a ocupar una posición técnica en un área tan delicado como la hidráulica, porque eso es lo que se maneja ahí, la hidráulica. La respuesta de Antoliano en una publicación, en un comunicado del Palacio, es que Wellington Arnott era una persona vital por las relaciones que tenía para las alianzas público-privadas que se iban a hacer en ese sector, en el hidráulico, en el del agua de la República Dominicana. ¿Te fijas? Y luego salió el anuncio del Palacio del Pacto por el Agua. Sí, lo recuerdo. 8.000 millones de dólares. No lo dije yo, en la publicación del Palacio. Se iban a invertir en la reparación, según ellos, de todo el sistema hídrico de la República Dominicana. Sí. Entonces ellos necesitaban, lo dijo el mismo Antoliano, Wellington ahí, precisamente para que se dieran esas alianzas público-privadas. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú eliges la persona con la que tú vas a hacer una alianza público-privada antes de que esa posible alianza se dé y no tomando en cuenta la capacidad de la persona con la que tú te valías? Eso es como que tú vayas a hacer una licitación, pero antes de hacer la licitación, en vez de hacer la licitación,
tú elijas tu aldeo con quién ¿Cuál es va que a se ser va a el hacer la suplidor? contratación del Claro. Estado. ¿Me doy a entender? No que tú vas a agarrar, tú tienes un plan, tú deseas consultarlo con firmas que han creado ya sistema hídrico en países, que las hay muchísimas, y tú hagas una oferta internacional de quién quiere ser tu aliado en esa alianza público-privada, y tú vas a elegir una persona con mucha experiencia del sector. No. Él era el importante porque conocía a las personas con las cuales se iban a hacer la alianza antes de él ocupar el cargo. ¿Qué significa eso? Que él tampoco sabía cuál era la deficiencia del sistema hídrico dominicano. Ahí había porque él no había llegado. Claro, había una premeditación para lograr un objetivo. Entonces, ¿qué pasos corresponde agotar? ¿Cómo el pueblo puede unirse a esto que tú estás encabezando en el Tribunal Constitucional? Bueno, el pueblo lo que tiene que estar pendiente al fallo, porque como yo dije, vamos a ver si tenemos Tribunal Constitucional, porque obviamente no tenemos Poder Judicial. Luis Henry Molina sigue en él, y yo presenté la acción en declaratoria de inconstitucionalidad de su designación por tener actividad político-partidaria Eso quedó en el limbo. el despacho de la Suprema Corte de Justicia, en su despacho de presidente, y eso tenga vetado en el Constitucional. Ahora el Tribunal Constitucional tiene en la mano el recurso que puede arreglar, y no estoy exagerando, la economía del pueblo dominicano completo. Le puede dar un respirito al pueblo dominicano, porque si a nosotros el pueblo nos bajan a la mitad, todos los productos que se ven afectados son consecuencia de, o cuyo precio es directamente influenciado por los combustibles, que son todos, o Sí. casi todos, para no ser tan absoluto, le estarían dando un respiro económico, le estarían dando precisamente lo que la Constitución dice que hay que darle. Pero el gobierno Desarrollo humano. Pero el su gobierno alega oportunidad. que utiliza parte de esos fondos de hidrocarburos para otras actividades, como por ejemplo para financiar programas sociales, donde le dan a la persona una tarjetica, que si la tarjeta Supérate, que si un bono luz, que si un bono gas, y que por eso son necesarios esos impuestos para mantener esos subsidios. Oh, pero mira, tú nada más tienes que ver lo que ellos dicen, que publican a boca llena, no este gobierno, todos los gobiernos que dan ayuda social. Estamos ayudando a X cantidad de familias con tantos millones de pesos. Acuérdate, siempre la frase va a terminar en millones de pesos. Sí, Pero cuando se trata de un fideicomiso, termina en dólares siempre. sí. Entonces tú agarras y coges lo que ellos dicen que dan de ayuda social, y tú luego lo que invierte el Estado en cualquier tipo de contacto, y voy a decir contacto porque ahí estarían los fideicomisos, las alianzas público-privadas, las exenciones de impuestos, en cualquier contacto que tiene con ese grupito empresarial, y tú te vas a dar cuenta de que esta no llega ni al 10% de lo que le dan a ellos. Entonces yo te voy a preguntar a ti, ¿cuál es la ayuda social que sustenta el gobierno comparado con esas plataformas económicas totales a nivel de estructura que le da a ese empresariado dominicano? Pero vamos a ponerlo sencillo. ¿Tú te crees que en ayuda social se dan 1.300 millones de dólares aquí? En ayudas sociales, Ajá. sí, puede pasar. 1.300 millones de llega. dólares. No llega. Ni cerca, ¿verdad? No llega, no bueno, llega. por 1.300 millones de dólares es la participación del Estado Dominicano en el fideicomiso de Cabo Rojo. Un fideicomiso. Pero también se dice, por ejemplo, que con este mismo tema de los combustibles, el gobierno fijó una escala que iba, por ejemplo, cuando sobrepasara de 75, iba a tener un precio. Cuando pasara de 85, iba a tener otro precio. Y si el precio del petróleo sobrepasaba los 115, entonces sí se iba a aplicar mucho más impuestos. El gobierno dijo que durante un tiempo no aplicó esa regla y asumió, porque es lo que se dice en esos comunicados de Industria y Comercio, que el gobierno asumió ese alto costo del petróleo para que nosotros no tengamos combustible mucho más elevado. Entonces, si se pierde ese ingreso del gobierno, ¿qué estaría pasando a nivel económico? Lo primero, aquí nunca ha habido una correlación del precio del petróleo, precio interno del combustible. Nunca. Cuando sube, sube, pero cuando baja, no baja tampoco.
y cuando baja son 2 pesos, 3 pesos. Sí, eso es cierto. ¿Me doy a entender? No hay correlación. No baja en la misma proporción. Nunca. ¿Tú sabes por qué dejaron perimir la ley? Porque la ley fija reglas que son continuas en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú fijas una estructura y una escala por ley, no es director, ministro de Industria y Comercio, sube lo que tenemos un problema. No puede hacer eso. Porque queda por ley limitado. Tiene un tope, tiene reglas de juego fijas, pero mientras sea me da la gana del gobierno o me da la ganariamente, yo agarro y si me caliento porque hice un disparate, bajo 2 pesos la gasolina para que digan que yo soy bueno. Sí. Y cuando se enfría el disparate, vuelvo y lo subo. Lo sube. Porque no está fijo por ley. Y también le quitaría la capacidad, al fijarse el precio, la parte comercial por ley, de que aquellas personas que manejan el mercado de los combustibles puedan hacer lo que les da la gana con un bien que, a pesar de ser comercial, no se le puede quitar la influencia social que tiene de seguridad dentro de la nacional, estructura económica exactamente del Estado. Sí, ¿Te fijas? sí. O sea, no estamos hablando de un bien comercial común al cual tú puedes decir, no, yo no quiero o no quiero formar parte de, porque los combustibles se utilizan en todo lo que toca tu vida, en todo lo que te es necesario. Sí. Tu alimento, tu calzado, la energía que tú utilizas, lo que mueve la nevera en tu casa, todo es un producto que está siendo comercializado. Pero no se le puede quitar nunca la importancia social. Por eso necesita una regulación. Por eso esa ley debió él de ponerle atención si su intención era ayudar al pueblo dominicano. Sí, sí. Entonces, no hubiéramos nosotros hecho la acción en declaratoria de inconstitucionalidad para atacar la parte de los impuestos. Si esa ley hubiera existido, si él le hubiera dado el seguimiento a esa ley. Sí. Pero aquí, en cuanto a la parte del impuesto, yo te voy a decir, siempre el gobierno le busca sitio a ese dinero. Sitio que no beneficia al pueblo dominicano. Yo te voy a poner un ejemplo, que todos lo vivimos. La autopista del Nordeste, mejor conocida como el peaje sombra. Sí. Se hace una autopista supuestamente porque por ahí van a transitar cientos de miles de personas. ¿Verdad que sí? En papeles está justificado. Con un estudio adulterado. Exacto. En papeles está supuestamente justificado. Y cuando tú miras la cantidad de vehículos que se supone que iban a pasar por ahí, tú tienes necesariamente que poner un conductor al vehículo, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a suponer que sean 10,000, que no eran, más 10,000. Tú no tienes ninguno de los lugares donde esa carretera iba a llevar a esa persona, donde alojar a 10,000, los 10,000 conductores. ¿Entiendes? Voy a hacer una carretera para 50,000 personas y al sitio que tú vas solo tiene cupo para 200. Sí, es. ¿Dónde lo va a meter? No tiene correlación el proyecto con la realidad que se supone que iba, o la problemática dentro de la realidad que se supone que iba a resolver. Pero así es de todo. Tú te vas a los hospitales públicos de aquí y son estructuras de comunales. Y cuando tú entras, no hay ni el personal ni el equipo para manejarlo. ¿Por qué? Tú dices, ¿cómo diablos se hace esto? Un edificio enorme, miles de millones se van en la construcción, pero no aparece un chele para el material gastable, ni para el personal, la empleomanía, sí, los equipos para que sigan funcionando. Porque el dinero que beneficia a ese empresariado del que siempre estamos hablando está en la construcción. Entonces se ponen unos números súper elevados para justificar una inversión estatal multimillonaria en una obra que a nivel funcional no es necesaria. Y no solo no es necesaria, sino que no funciona. Pero es una estructura, tú lo ves de afuera y tú dices, oh Dios mío, pero mira, la inversión en salud aquí es increíble, porque tuvo un edificio que parece una ciudad.
Pero cuando tú entras, es que tú te das cuenta de cómo fue que lo hicieron. de cuál fue el desastre. Y yo le invito a todos a que vayan. Yo le invito a que vayan. El único hospital que no es público puro, es semi-privado, es la Plaza de la Salud. ¿Te fijas? Es Eso una opera estructura. como una especie de patronato. Exacto, que es una estructura de comunal, pero como es un patronato y hay una parte privada que sí le interesa que eso esté equipado para que ese flujo de pacientes deje un beneficio, ahí sí funciona. Sí. Pero no en los hospitales públicos. Tú no ves que aquí los presidentes se despachan siempre con, entregamos 200 y pico de obras para el norte. Diablo, pero 200 y pico de obras. Pero mire, ese gobierno está trabajando. Ahora vete a la obra y ve a ver su utilidad. No solo la calidad, su utilidad. Sí. Ve a verla, porque se hacen cosas que no son necesarias. Porque eso es lo que deja dinero grueso. Esta gente no sabe hacer otra cosa. Tienen que recibirlo de alguna manera del Estado. Hay que buscarla. Entonces, esas son las justificaciones para mantener su impuesto ahí. ¿Te fijas? Como te dije, siempre le buscan sitio a los cuartos. A ti te meten por una situación de emergencia un excedente de 100 pesos. La situación de emergencia desaparece, hay que bajarte los 100 pesos. No se baja. ¿Tú sabes lo que significa eso para ellos? Mira, fulano, estos 100 pesos tenemos que dejarlo ahí, pero ya lo tenemos. Hay que buscar la manera de cómo llegarle. Entonces ahora vamos a agarrar y vamos a hacer una autovía en un sitio por donde no pasa un carro. Sí. ¿Y qué tiempo pudiera tomarse el Tribunal Constitucional para fallar? Bueno, por ley, si mal no recuerdo, son 3 meses, pero el caso de Luis Henry Molina tiene que ir picando el año ya, ¿verdad? Y no se ha dado. Y no lo han fallado, ¿verdad que no? Yo me imagino que Milton Rey estará esperando que como él se va ahora en diciembre, según tengo entendido, dejarle el lío a otro. Ay, Dios mío. ¿Me doy a entender? Eso es lo que yo tengo. ¿Ya se cumplió su plazo? ¿Se está cumpliendo? Claro. Lo que pasa es que después de ese recurso hay una publicación donde a Milton Rey Guevara le entregaron un homenaje en el Senado. ¿Y a quién tú ves abrazado en la foto? Milton Rey Guevara en el medio con la carita y me perdona Milton, con la carita de muchachito guapo. Del otro lado tú ves a Eduardo Estrella, muerto de la risa. Y del otro lado, ¿a quién tú ves? A Luis Abinader, muerto de la risa. ¿Y quiénes tienen amor ahora? Luis Abinader y Luis Henry Molina. Sí, señor. No le están aprobando la construcción, que la está haciendo Bonilla, de todos sus edificios. Óyeme bien, ciudades judiciales. Sí. Son ciudades, no es un edificio. Son estructuras comunales. Y empezaron por la construcción de la de Santo Domingo Oeste. Porque nosotros aquí en esta plataforma lo avisamos, hicimos un programa justamente lo calentamos. O sea que entonces, eso tiene como resultado el expediente contra Luis Henry Molina para quitar a un político de presidente de la Suprema Corte de Justicia y buscarnos un juez. Oigan, no estamos pidiendo mucho. Nada más estamos pidiendo un juez, no estamos diciendo que sea bueno, porque eso, por más que me lo digan, eso se prueba en el camino. Eso hay que verlo funcionando. Pero que queremos un juez, no un político. Tenga vetado porque el político lo que quiere y el empresario que se beneficia del político, lo que quiere es tener control para que su fechoría en contra del pueblo dominicano nunca le sean procesadas y él nunca tiene una condena. Manejar eso. Para que nosotros que estamos aquí, que nos damos cuenta de la cosa, que se le enseñamos con prueba al pueblo dominicano, porque al final lo que estamos pasando juicio somos nosotros, aquí en los tribunales de la República. No se va a buscar justicia. Sí. Se va a llenar el requisito moral y legal de que nosotros sí queremos que las cosas se hagan correctamente. Por eso es que uno va, pero di que a buscar justicia. Por eso te dije de un principio, veremos si tenemos Tribunal Constitucional y para que no se pierdan, para allá, y yo no tengo la costumbre de hacerlo, pero si hay una acción que a mí, yo siento que tengo la responsabilidad de hacer, es la de la AFP. Porque esa ley de seguridad social fue un mecanismo
para que el empresariado pudiera utilizar Sí, ese dinero. eso es más que evidente. Y eso es criminal. Sí, sí. Criminal es eso, de una gente morirse con su chelito ahí, que no lo puede tener y que porque no llegó a determinado número de cuotas, necesitando su medicina, Sí, es un abuso. necesitando su tratamiento. Eso es criminal. Esa va. Y yo no voy a dejar que Milton se vaya sin Bueno, pues presentársela. entonces en esa me sumas ahí entonces. Claro. Para que entonces le demos fuerza a esa parte. Claro. Y ahí me voy a integrar contigo para que eso sea modificado. Claro, pero tenemos que estar pendientes. Que ustedes quieren saber cuál es la parte de todos nosotros, lo que nos presentaron al tribunal, que la más importante no es la del tribunal, la más importante es la de afuera. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. Porque si el Tribunal Constitucional va a seguir negándole el derecho constitucional al pueblo, vamos a tener que salir, y no estoy hablando de matar gente, no estoy hablando de reguero, vamos a tener que salir del Tribunal Constitucional como pueblo. Vamos a tener que darle su justa dimensión y olvidarnos de eso como un órgano protector de la Constitución en República Dominicana. De los dominicanos. Así de sencillo. Así mismo es. Me parece interesante tu propuesta, la cual nosotros apoyamos porque queremos también que se baje el precio de los hidrocarburos, de la gasolina, del gasoil, del fuel oil, Claro. del gas, Del pollo, de la habichuela, de los plátanos. de todos los derivados. De todo, de la Sí, canasta sí, básica sí. familiar, porque uno lo ve como uno lo ve en la bomba, pero eso influye sobre el precio de todo lo otro. Queremos poder ir al supermercado de nuevo. Claro, que deje de ser la casa del terror. Claro. Así que gracias, Remberto, por tu tiempo. ¿Dónde la gente puede seguirte? Nosotros tenemos nuestra página, nuestra plataforma, que es Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. En YouTube es Ciudadanos contra la Corrupción C3. Y en mis redes que están a mi nombre, Remberto Pichardo Juan, Twitter y Facebook. Ahí está. Gracias, Remberto. Pasen a su canal, pasen a sus redes sociales y apóyenlo porque es un ciudadano que está luchando por lo mejor para nuestro país. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.